El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, declaró la tarde del miércoles ante la PDI como testigo por el caso del constituyente Rodrigo Rojas Vade. Rojas Vade está siendo investigado por el delito de perjurio tras confesar que no tenía cáncer. Baza tuvo que dirigirse hasta el cuartel Independencia de la PDI. Tras la declaración que se extendió por más de 2 horas, Baza se manifestó dispuesto a colaborar con la investigación. Además, informó que no ha tenido contacto con Rojas Vade ni tampoco conoce su ubicación. La declaración de Jaime Baza se produjo luego de que el mediodía de este miércoles 3 funcionarios de la PDI concurrieron a la sede de la Convención Constitucional para realizar la citación, tanto para el vicepresidente del organismo como para su presidenta, Elisa Loncón. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, y seguimos atentos a lo que ha estado pasando en el Congreso Nacional, en particular en la Cámara de Diputados y en particular en la Comisión de Constitución. Porque allí se va a discutir y allí se va a jugar un episodio importante de la autorización o de la aprobación de un eventual cuarto retiro de los fondos ahorrados que tienen las personas en las AFP. Está con nosotros el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, integrante de esta comisión. Gonzalo, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Entiendo que la comisión acordó para el próximo 22 de septiembre que se inicie el estudio en particular y la votación de las distintas indicaciones que se realicen en la comisión. ¿Por qué no es ahora? Uno pensaba que esto era inminente, que se votaba ahora, antes del 18. Si uno escucha los argumentos de quienes están a favor, sostienen que la situación es angustiante, muy preocupante, las personas necesitan esos recursos ahora. ¿Por qué se dilata? Bueno, te agradezco la pregunta, Matías, porque yo tengo la misma incógnita. Al parecer, los discursos que yo escuchaba los días anteriores era que esto era algo urgente, necesario. Había muchos chilenos que lo estaban necesitando como una necesidad para pagar deudas, para hacer frente a muchas situaciones que claramente no podían hacer frente. Y por lo mismo, obviamente, había que legislar con sentido de urgencia. Pero al parecer, eso es un discurso que no tiene la misma relación cuando hay que aprobar la posibilidad de votarlo de forma rápida. El presidente de la Cámara haya planteado poder votarla mañana, este proyecto, y hoy día tramitarlos en la Comisión de Constitución hasta total despacho, como ha sido la tónica en otros retiros. Pero la mayoría de los parlamentarios de la Comisión de Constitución, sobre todo en la oposición, plantearon que, por el contrario, este es un proyecto que hay que agregarle indicaciones, que hay que darle el tiempo necesario, por lo cual la próxima semana, que es semana digital, no tenemos sesiones, ya sería la semana vuelta del 18, la semana del 20, donde veríamos las indicaciones y empezaríamos a votar en particular. Tampoco está establecido que lo tengamos que votar esa semana hasta total despacho. O sea, perfectamente esto se puede alargar 3 semanas o 4 semanas más para que llegue a la sala recién a votarse. Estaríamos hablando, si estamos a 8, ¿podría ser la primera semana o entre los primeros 10 días de octubre que se votara? Claro, efectivamente, podría llegar a la sala la primera o la segunda semana de octubre, dependiendo si la Comisión de Constitución va a tramitar esto en una sesión, 2 sesiones, no tenemos mucha claridad, porque finalmente está abierto el plazo de indicaciones para mejorar el proyecto. Diputado, esto tiene el problema de estar, o tiene uno tiene la idea que se está acercando la idea a la fecha de la elección de parlamentarios. ¿Habrá algún interés creado de alguno de acercarlo y acoplarlo lo más posible a la elección parlamentaria, quizás para tener un buen discurso en su campaña con sus vecinos? Porque es popular, es popular el tema. No, tu especulación tiene mucho, para mi gusto, ni siquiera de presunción, o sea, totalmente cierto. O sea, la única lógica acá alargar esta discusión es para fines electorales. Para fines electorales de que efectivamente estemos discutiendo este tema y uno los distintos parlamentarios vayan tanteando qué tan popular o no es popular este retiro para aprobar
o rechazar. Y claramente, contra más se acerque a la fecha de la elección, es más rentable. Pero claramente están con la calculadora en la mano, no hay ese sentido de urgencia que había los otros retiros. Por lo cual hay una serie de incongruencias en los discursos. O sea, yo siempre escuché que esto era una mala política pública, pero que a falta de Estado, a falta de que el Estado estuviera haciendo transferencias a las personas para enfrentar esta crisis, era necesario. Bueno, hoy día tenemos un IFE extendido hasta diciembre, tenemos un ILE y otras herramientas para ayuda de las pymes, en fin, pero la mala política sigue. Entonces, cuando uno empieza a ver cuál es la razón, hay personas que quieren eliminar el sistema de ahorro individual y ir a un sistema de reparto, otros están con la calculadora en la mano que quieren que esto les ayude a ser reelectos. Bueno, hay diversas razones, pero lo que movió los otros retiros era que el Estado no tenía ninguna ayuda o efectivamente que había que hacerse cargo de una urgencia. Hoy día al parecer no está. Y hoy día lo que está es alargar una votación para finalmente ver la conveniencia para mi reelección. Eso es lo que yo veo en la mayoría de los parlamentarios de oposición y en algunos parlamentarios también de nuestro sector de Chile. Los datos de ayuda en gasto fiscal, en aporte del fisco a las personas que están más complicadas, y por supuesto que nadie puede desconocer lo complicada que estuvieron, sobre todo el año pasado, las familias, ¿no? Conversando esta tarde con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, me señalaba que durante el año pasado las ayudas totales fueron del orden de 3.000 millones de dólares. Ahora las ayudas mensuales son del orden de 3.000 millones de dólares. Para tener un orden de magnitud, perdón, diputado Fuenzalía, 3.000 millones de dólares es el aproximado a 10 hospitales de alta complejidad como el que se está construyendo en la región del Ñuble hoy, de altísima complejidad, un inmenso hospital que me imagino lo esperan ansiosos los vecinos. 10 de esos hospitales al mes es la ayuda. Por lo tanto, y eso lo está pagando Chile, el fisco de Chile. Entonces es difícil decir que no hay ayuda ahora, cuando es representativa mensualmente de todo lo del año pasado. Montes decía que la explicación también está ahí. Fue tan escuálida, a juicio de él, la ayuda del año pasado, que ahora hay que solventar quizás hoyos que quedan para atrás o quizás ayudas a las familias en general. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si uno saca la cuenta de las ayudas del Estado, más los retiros, estamos hablando de cifras equivalentes a 75 mil millones de dólares. Si le sumamos un cuarto retiro, vamos a tener 20 mil millones de dólares más. O sea, en el fondo le estamos ingresando a la economía más o menos lo que equivale a un presupuesto a la nación, que son 72 mil millones fue el año pasado, más o menos y un poco más con este cuarto retiro. Si eso es lo preocupante al final, Matías, porque yo entiendo, siempre cuando uno entra en esta polémica, termina siendo impopular, porque finalmente ¿quién puede negarle a alguien que pueda disponer de recursos que son propios? Que están ahorrados para la vejez, pero que son propios. Y que mucha gente puede decir, mira, me conviene tenerlos, prefiero tenerlos yo e invertirlos en comprar un departamento o formar una pyme, en fin, y no tenerlos ahorrándose para mi vejez. Contra eso es bastante difícil, obviamente, pelear y decirle, mira, hay otras razones que son quizás de costo para ti a la larga o en el mediano plazo, porque la gente, obviamente, yo entiendo, uno ve el día a día. Pero en este cuarto retiro tiene particularidades distintas. Uno, lo que han dicho la mayoría de los economistas, no necesariamente economistas neoliberales, economistas progresistas, de izquierda incluso, el mismo Banco Central. Mario Marcel es militante del Partido Socialista. Entiendo que todavía milita, exacto, pero es un histórico socialista. Exacto, y lo que han dicho, en base a reglas económicas que vienen hace más de un siglo, obviamente, que este retiro, este cuarto retiro, a diferencia de los otros retiros, el Banco Central, que nosotros le dimos facultades también por una ley, que parece que muchos parlamentarios se olvidan, pudo comprar, cuando las AFP salieron a liquidar esas inversiones, pudo comprar esas inversiones. Y por lo cual mantuvo una economía que no fue afectada por una inflación. Tuvo que comprar el Banco Central, expliquémoslo, no todo el tiempo, el Banco Central comprar para que no se saliera a venderla al mercado, porque si no era un remate, no era una venta, era un remate de los valores de los fondos de las personas, entonces el precio se iba a ir al piso. Para evitar eso, el Banco Central salió a apañar a las personas, digamos.
y por una ley que el propio Parlamento le autorizó. Nosotros hicimos una modificación a la ley orgánica cuando se aprobó el primer retiro para que el Banco Central pudiese intervenir en el mercado secundario excepcionalmente por un acuerdo del Consejo. Si no, el Banco Central no podía actuar. Bueno, se permitió y eso todos los parlamentarios aprobaron. Y por eso el Banco Central pudo intervenir. Pero esta vez, y eso es lo que ha dicho el Banco Central, también lo dijo el ministro de Hacienda la semana pasada, esta vez no va a intervenir. Y esa es la mayor preocupación. Y cuando no pueda intervenir el Banco del Estado, son otros actores los que obviamente van a comprar, pero van a comprar a precios de remate, como tú dices. Y va a entrar una cantidad de dinero en la economía que el Banco Central, con las herramientas que tiene de control de la tasa de interés para lograr mayor ahorro y menos gasto, para reducir el gasto, no va a ser capaz de controlar una situación inflacionaria que se nos viene, que ya está ya, pero que se va a ver más agudizada con más dinero en la economía de los bienes que hay. Entonces no nos sorprendamos, y eso es lo que la gente nos trata de explicarle, aún cuando no es popular, que finalmente va a tener dinero, pero ese dinero va a valer menos y va a poder comprar menos, y no nos sorprendamos si hay desabastecimiento, porque va a haber más demanda que oferta. Y cuando haya que reponer los bienes que se agotan, bueno, van a llegar por avión, van a llegar con un flete mucho más caro, van a estar de precio más caro. Y ahí, ¿cuál va a ser el discurso de una izquierda más extrema? Bueno, ¿es culpa de los empresarios que están subiendo los precios? No es culpa de los empresarios que están subiendo los precios. Es culpa de ustedes que finalmente metieron dinero a la economía, una economía que no puede soportarlo. Entonces, si uno está pensando en las personas que representa, ni siquiera en el mediano, ya en el corto plazo, esas personas más vulnerables, finalmente, que van a ser los grandes damnificados con la inflación, no van a poder adquirir determinados bienes, o van a poder adquirir mucho menos bienes de esos que antes podían ir a comprar, porque los precios van a estar más altos, porque va a haber menos stock. Eso es inflación. Y van a poder acceder menos al crédito, porque las tasas de interés van a estar altas, y la UEF va a estar más alta, y toda la clase media va a terminar pagando dividendos más altos. En fin, esto es un efecto cadena, y eso es lo que han dicho la mayoría de los economistas, el Banco Central, y eso es como una regla básica de economía, es como la teoría de la relatividad, no sé, yo creo que los parlamentarios que no quieran entenderlo, porque yo creo que a esta altura no quieren entenderlo, sí, y quieren seguir votando a favor, bueno, que se hagan responsables de lo que va a pasar el próximo año y en 2 años más, que vamos a tener un problema que no va a ser controlable con las herramientas que tiene el Banco Central y que tiene la economía para controlar estos temas. Y finalmente, Matías... El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer esta mañana el IPC, la inflación para agosto, que fue de 0,4%, que acumula un 3,2% en lo que va del año y un 4,8% en 12 meses. Fíjate que esto entiendo que es su nivel más alto desde el 2016, la inflación. Y algunos creen que esto está empezando y se nos puede ir de las manos. Gonzalo Fuenzalida, diputado de RN, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Vale, muy buenas noches, Matías. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias. Comenzamos con lo que ocurrió en la Convención Constitucional. El personal de la PDI irrumpió en la sede donde está sesionando la convención para recabar información sobre el caso Rojas Vade. Luego de esto, en calidad de testigos, la presidenta y el vicepresidente de la instancia prestaron declaración. Una jornada que estuvo marcada también por el comunicado emitido por sus excompañeros de la ex lista del pueblo, con el que rechazaron cualquier acto que atente en contra de la probidad y anunciaron también la expulsión de Rojas Vade de esta agrupación. Solamente saber si vinieron a notificar, a coordinar los procesos. ¿Cuándo se va a tomar la declaración? ¿Cuándo se va a tomar la declaración? Es el personal de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI que temprano ingresó este miércoles a la sede del ex Congreso Nacional. El motivo, notificar a la presidenta y al vicepresidente de la Convención, Elisa Loncón y Jaime Baza, para que presten declaración en la investigación por el eventual delito de perjurio atribuido al constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien mintió en su declaración de intereses al asegurar que poseía una deuda de 27 millones de pesos debido a un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que luego confesó no padecer. Es una declaración muy de rutina, en el ánimo de colaborar con la investigación, ratificar la denuncia que se hizo presente el día lunes y nada más. Tras ser notificado, Jaime Baza se dirigió al edificio de la BICRIM en Independencia en calidad de testigo para prestar declaración por un caso que la misma mesa directiva solicitó investigar. Por casi 2 horas se extendió la diligencia. Ratificar la denuncia presentada el lunes.
confirmar la poca información que al respecto tenemos. Voy a ponerme a dar la declaración como testigo. Horas más tarde fue el turno de la presidenta de la convención, Elisa Loncón, que como denunciante declaró en la Vicrim de la PDI por aproximadamente una hora. Doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo ahí al interior con Rojas Vade. Los datos que uno tiene que son esos, ¿no? A 4 días de su polémica confesión, Rojas Vade aún no se presenta en la convención y aún no ha entregado declaraciones públicas. ¿Saben qué es de Rojas Vade? ¿Dónde está? ¿Han tenido contacto con él? Nada. Yo he intentado, pero no ha sido posible. Está muy cansado, ha sido muy complicado para él, ¿no? Quienes tampoco habían manifestado su parecer y sí hablaron después de un profundo proceso de reflexión, como aseguraron, fueron sus compañeros de la ex lista del pueblo, el colectivo ahora llamado Pueblo Constituyente. Nos enfrentamos a una realidad que no esperábamos, muy dolorosa, muy difícil, pero que no nos puede hacer perder el objetivo. A través de una declaración pública, Pueblo Constituyente señaló que rechazan el actuar en contra de la probidad y transparencia y por esto anunciaron que Rodrigo Rojas Vade ya no pertenece a ese espacio. Los 17 constituyentes agregaron que los hechos que se le imputan a Rojas Vade son graves, que no tendrán dobles discursos y que no relativizarán el tema. Sin embargo, previo a la entrega del comunicado, Elsa Labraña justificó en parte el actuar del cuestionado constituyente. Esto es un síndrome, póngale síndrome Vade. Es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud. Mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas. Pero Elsa, Rodrigo Rojas dijo que él no tiene cáncer. Pero tiene otra enfermedad. Tania Madriaga, integrante del Pueblo Constituyente, además señaló que no asumirá la vicepresidencia adjunta que dejó vacante Rojas Vade hasta que la convención acuerde un mecanismo de reemplazo. Para muchos, una grave polémica que se suma a otros episodios que han debilitado la imagen de la Convención Constitucional. Día a día estamos viendo más actos de esta naturaleza que lo único que hacen es desprestigiar la labor que estamos tratando de hacer acá. Nosotros tenemos que dar una imagen impecable. Hay un clima de crispación, de desconfianza, se practica por la derecha, se practica por la izquierda, se practica por todos los grupos políticos, tan pendientes a ver la paja en el ojo ajeno. Este jueves, por primera vez desde que se hizo pública la polémica confesión de Rojas Vade, el Pleno de la Convención sesionará y junto con debatir el reglamento, este caso será uno de los principales puntos a tratar. 154 constituyentes que, sin norma vigente que determine reemplazos o cesación del cargo, discutirán y enfrentarán el momento más complejo de la Convención. Y en otras noticias ya se dio a conocer el calendario para la vacunación prioritaria de niños con comorbilidades. Además se va a reactivar también la administración de primeras dosis para adolescentes. Todo esto desde la próxima semana. Será el próximo lunes cuando por primera vez en Chile los niños de 11 años hacia abajo recibirán sus inyecciones contra el coronavirus. El proceso partirá con aquellos que tienen alguna comorbilidad asociada. Van a tener que ir obviamente acompañado de un adulto, ya sea un tutor, un padre, una madre, adjuntar un documento que certifique que tiene la comorbilidad específica. Dentro de las comorbilidades cuenta la enfermedad pulmonar crónica, neurológica, renal o hepática, además de patologías autoinmunes, cardiopatías, cáncer u obesidad severa, entre otras. Y aunque hay varios padres decididos a sumar a sus hijos al plan de vacunación, sí tienen algunas dudas sobre el proceso. Los efectos secundarios, cómo están en los niños y después con la segunda dosis si hay que agregar algo más, no sé. Que los niños responden muy bien a las vacunas, es decir, generan mucha inmunidad contra las enfermedades y es por eso que a veces tienen mayor efectos secundarios de los comunes que conocemos con las vacunas. Es tradicional que nosotros vacunemos a nuestros hijos y que tengan fiebre. Eso mismo podemos encontrar en la vacuna para el coronavirus. Fiebre, dolor en el brazo, malestar general, los síntomas comunes de la vacunación. Van a ser 2, 3 dosis a cada rato, también eso me preocupa porque son niños. Hasta ahora la planificación contempla 2 dosis con un intervalo de 28 días entre ambas. La técnica de la vacuna es exactamente igual que la técnica de la vacuna de la influenza. La vacuna no es un bicho, son fragmentos de bichos muertos. Por lo tanto, no es que esté dándose a los niños un virus, lo que se llama atenuado, que se puede infectar. Absolutamente no. Es súper segura la vacuna.
La autorización de emergencia del ISP permite vacunar con la inyección de Sinovac a personas entre 6 y 17 años. Es decir, ya no es Pfizer la única opción para adolescentes. Y por eso, a partir de la próxima semana, se retoma la vacunación en este grupo etario. Tengo 2 hijos, uno de 6 y uno de 3. Creo que es un poquito apresurado todavía ponérselos tan chiquititos. ¿Qué es lo más grave que le puede pasar si no se la coloca? El enfermarse con el coronavirus puede dejar graves secuelas respiratorias, pulmonares y de otro tipo. Existe el PIMS también, que es una enfermedad inflamatoria grave y que puede incluso causar la muerte. Otro hito más por cumplir para el exitoso plan de vacunación que cuenta con más del 90% de la población objetivo vacunada y que ha sido responsable en gran parte de los buenos números sanitarios actuales. Finalmente, el proyecto que proponía el 17 de septiembre como feriado irrenunciable no alcanzará a ser votado para estas fiestas patrias. La iniciativa presentada por el diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silver buscaba que tanto el comercio y los malls cerraran esa fecha que según calendario figura como feriado. La idea era que los trabajadores tuvieran 3 días de descanso. El proyecto no contaba con el respaldo del gobierno y fue criticado por la Cámara Nacional de Comercio y las pymes. En otras informaciones, el Consejo de Defensa del Estado pidió decomisar los bienes del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuentealba y su esposa Ana María Pinochet, esto como parte del juicio por mal uso de gastos reservados de la institución. Además, pidió a la justicia aplicarles una millonaria multa. El CDE aseguró que ambos imputados realizaron maniobras para ocultar y blanquear el dinero, cuyo origen es ilícito, tal como lo estableció la Fiscalía. Por eso pidió incautar todos los bienes adquiridos durante el tiempo que incluye la investigación para que sean rematados y así devolver parte del dinero defraudado al fisco. Asimismo, solicitó al tribunal que se aplique una multa de 1.000 UTM para cada uno de los imputados, equivalente a unos 52 millones de pesos. El Consejo ya había pedido una condena de cárcel de 15 años para Fuentealba y de 10 para Pinochet. Nuevamente el IPC de agosto sorprende al mercado y llegó a 0,4%, una inflación que sigue preocupando a autoridades y también a expertos por un posible sobrecalentamiento de la economía. ¿Qué medidas se están tomando para contenerlas? Lo vemos en el siguiente informe. Se nota que la gente quiere salir a consumir. La mayor liquidez y de paso el consumo se han vuelto uno de los pilares de la reactivación económica que comienzan a potenciar sectores como el gastronómico, aunque los insumos para el gremio gastronómico son los que han subido harto. Hemos tenido que ir, lo que se ha podido subir, muy poco, no a comparación con el alza que hemos tenido, pero hemos ido tratando de hacerlo de a poco porque tenemos que volver a recuperar la clientela que no teníamos. La inflación también golpea a sus productos. En el mes de agosto, por ejemplo, el precio de los sándwiches y completos tuvieron un alza de 5,3%. Tiene que ver con que a nosotros también nuestros proveedores también han subido una cantidad de precios que inciden en el precio final. Pero también la gente hoy día está gastando más. Mayor gasto, que sería una de las advertencias del Banco Central sobre un posible sobrecalentamiento de la economía chilena. En los últimos 12 meses, la inflación acumula un 4,8%, lo que es su nivel más alto desde el año 2016, y se proyecta que pueda llegar a 5,7% hasta 2021 según el último IPOM. Por lo mismo, el Instituto Emisor ya comenzó con el retiro de estímulos monetarios, como el aumento de las tasas. Estamos en presencia de también mayores presiones de inflación. Y la idea es que no se eternicen ni se hagan muy permanentes. Para eso el Banco Central también está en camino de normalizar su política monetaria. Políticas para contener la inflación que pueden ser fundamentales para la medición de septiembre, porque algunos analistas proyectan un IPC de 0,9% debido al gasto en la celebración de fiestas patrias. Estamos viendo cómo están subiendo los precios de la carne, de los tomates, de la cebolla, así que esperamos que durante el mes de septiembre veamos un alto registro inflacionario también. Y otro factor importante para determinar cuál va a ser la inflación a fin de año va a ser el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Desde el gobierno siguen de cerca lo que ocurre con el mercado y sus precios, a la espera de los efectos de las políticas implementadas por el Banco Central. Alzas que según las autoridades tienen varios orígenes y dan recomendaciones. Es importante hacer notar que hay ciertos bienes y servicios cuyos precios han subido por problemas en la cadena logística internacional. Un ejemplo de esto son los automóviles. Sin embargo, creemos que estas alzas van a ser coyunturales. Esto lo vemos y analizamos cada mes
El llamado es a consumir productos de la estación y a cotizar en los distintos puntos de venta. Un costo de la vida con importantes alzas que preocupan al bolsillo de los chilenos, y no solo por el aumento de los precios de la canasta, sino porque el IPC impacta a la UEF, esa que este jueves traspasará la barrera de los 30.000 pesos, repercutiendo en todos los contratos y créditos con esta medición. Presupuesto familiar que habrá que seguir cuidando en esta pandemia. El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó un reclamo en contra de la inscripción de Franco Parisi y ratificó su candidatura a la moneda. Esta reclamación había sido presentada por el ex abanderado presidencial Tomás Jocelyn Holt, quien buscaba inhabilitar la postulación de Parisi por no cumplir con el periodo de militancia que la ley exige en el Partido de la Gente en el caso de Parisi. El Tricel además rechazó la apelación presentada por el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, confirmando de esta forma la impugnación de su candidatura presidencial por la llamada ley antidíscolos. Y en su gira por Europa, el presidente Sebastián Piñera comenzó su visita oficial en Italia y el Vaticano. Este miércoles se reunió con el presidente Sergio Mattarella y el primer ministro Mario Draghi. El primer encuentro se llevó a cabo en Roma, ocasión en la que ambos líderes abordaron la recuperación económica post-pandemia y el tratado de modernización y colaboración mutua en ciencia, tecnología e investigación. Con Draghi, Piñera trató la profundización del comercio bilateral en el marco de la recuperación económica y la preparación de la COP26, donde Italia ostenta la copresidencia. Para este jueves está contemplada una audiencia privada entre el presidente Sebastián Piñera y el Papa Francisco. De regreso a nuestro país, en el norte, 3 militares bolivianos fueron detenidos por el delito de robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá. Esta detención se produjo en horas de la madrugada de este miércoles tras el llamado de pobladores para alertar la presencia de desconocidos en este lugar. Mientras Carabineros se dirigía a la emergencia, 3 personas se les acercaron para informar sobre el robo de sus vehículos por parte de 3 supuestos militares bolivianos, quienes portaban su uniforme y armamento. Luego de revisar la zona, se logró dar con el paradero de los automóviles, los que fueron encontrados en el sector de Salar de Coipasa, con dirección a territorio boliviano. Al momento de hacer el control de identidad, se logró detener a parte del grupo y hubo un intercambio de disparos. Una vez que se logró la detención de algunos de estos individuos, se pudo constatar su identidad, siendo identificados como parte del Batallón Comando Estratégico Operacional CEO La Paz Lucha contra el Contrabando. Desde el gobierno boliviano aseguraron que el grupo estaba realizando un operativo y que el hecho se está canalizando a través de la vía diplomática. Momento de ir a las calles de la capital. Tomamos contacto con Carlos Godoy, que trae las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Marco. Claro, revisamos información policial que ha ocurrido durante estas últimas horas y comenzamos con un nuevo tour delictual de portonazos, esta vez ocurridos en el sector oriente de la capital. Comenzamos en la comuna de Las Condes, esto es calle Luz, donde ocurrió este portonazo que fue captado por vecinos de los edificios colindantes, quienes grabaron con sus teléfonos celulares la acción de estos 3 delincuentes, los cuales premunidos de armas de fuego intimidaron a esta pareja, la cual se encontraba llegando a su domicilio. Fueron muy violentos estos sujetos, los intimidaron, los apuntaron con estas armas de fuego para posteriormente robarles su vehículo. La Policía de Investigaciones está realizando las diversas indagatorias para poder dar con el paradero de estos sujetos. Hay cámaras de seguridad en el lugar, las cuales van a poder ser determinantes a la hora de poder obtener más información acerca de la identidad de estos sujetos que no solamente habrían cometido este robo, sino que también se investiga la participación de estos sujetos en otros robos de similares características en el sector oriente de la capital, específicamente en la comuna de Vitacura y también en la comuna de Ñuñoa. Vamos a escuchar algunas declaraciones que entregó la Policía de Investigaciones en horas de esta noche. La víctima venía junto a su pareja en su vehículo particular, marca Volkswagen, modelo News, color blanco, donde se detienen para bajarse la pareja de la víctima. En ese instante aparece un vehículo tipo sedán, color beige, al parecer marca Hyundai, donde descienden 3 sujetos. Ellos, armados con armas de fuego, intimidan a la víctima
y sustraen el vehículo y otras especies que portaba una de las víctimas. Bueno, muy atemorizados quedaron entonces esta pareja que venía llegando a su domicilio en la calle Luz, en la comuna de Las Condes, tras la acción de estos 3 antisociales, los cuales rápidamente se dieron a la fuga en el vehículo que robaron. Anteriormente ellos habían realizado también otro robo de similares características, esto es en el estacionamiento del Punto Limpio, todo esto en la calle Isabel Mate, en la comuna de Vitacura. Posteriormente a todos estos sucesos se registró un portonazo frustrado en la comuna de Las Condes. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones está revisando estas cámaras de seguridad que les vamos a mostrar a continuación de este robo ocurrido en la comuna de Ñuñoa, el cual resultó frustrado tras la rápida acción de esta víctima, la cual aceleró su vehículo dándose rápidamente a la fuga desde este lugar. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, como yo les comentaba, está realizando las indagatorias para poder dar con el paradero de estos antisociales en este nuevo tour delictual de estos sujetos, los cuales hasta el momento están siendo buscados ampliamente por las diversas policías. Marcos. Gracias, Carlos, por el informe. Quedamos en contacto. Muy buenas noches. Momento de hacer una pausa, es la 1 de la madrugada con 58 minutos, ya volvemos. Internacional. Estamos ya de regreso en medianoche y revisamos ahora noticias del mundo, comenzando en Brasil, donde aumenta la tensión. Los presidentes del Tribunal Supremo y de la Cámara de Diputados criticaron al presidente Jair Bolsonaro tras los multitudinarios actos de este martes. Luis Fux, titular del Supremo Federal de Brasil, advirtió a los seguidores del gobierno de Bolsonaro que nadie cerrará la corte y señaló que la desobediencia a las decisiones del tribunal constituyen un crimen. El magistrado se refirió a las manifestaciones de este martes en las que participó el propio mandatario, quien instó a los manifestantes a desobedecer algunas de las decisiones del Supremo Tribunal, mientras parte de la multitud le exigía una intervención militar y la disolución del Parlamento y también del máximo tribunal. La Corte Suprema no tolerará amenazas a la autoridad y sus decisiones. Estas declaraciones representan un atentado a la democracia y constituye una responsabilidad penal para ser analizada por el Congreso Nacional. Y en Francia comenzó el histórico juicio por los atentados de París del 13 de noviembre del año 2015 y que dejaron a 130 personas fallecidas. El ataque con bombas y disparos de extremistas del autodenominado Estado Islámico fue el peor ataque en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. En los próximos 9 meses, más de 300 testigos van a ser escuchados, incluidos sobrevivientes y también el expresidente François Hollande, quien gobernaba el país en ese momento. El único atacante sobreviviente, Salah Abdeslam, compareció ante el tribunal donde otros 13 acusados también van a tener que declarar. Se enfrentan a cargos de asesinato, complicidad y conspiración terrorista y si es que son declarados como culpables, podrían ser condenados a cadena perpetua. Abdeslam se describió a sí mismo como un soldado del Estado Islámico. Escuchar una declaración de Abdeslam que toman como una amenaza nueva y bastante directa hacia ellos fue una experiencia bastante mala. Algunos de mis clientes no están muy bien, pero así será durante los próximos 9 meses. Intentamos prepararnos, pero creo que nunca lo estarán para este tipo de declaraciones. 2 de la madrugada con 7 minutos. De esta forma cerramos el bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco. Y ahora nosotros nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio para revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, donde están los contenidos que se han generado en las distintas plataformas de TVN. En este momento, encabezado con la siguiente noticia, que no es buena, menos un fin de semana o una semana que se aproxima como la del 18, ¿no? Pero bueno, la ENAP anuncia que todas las bencinas volverán a subir de precio a partir de este jueves. Claro, es una mala noticia, pero es. Los detalles, 24horas.cl. Revisamos el informe del tiempo para hoy, jueves 9 de septiembre. ¿Qué es lo que sucederá aquí en Santiago, región metropolitana? El cielo estará despejado con una máxima probable de 22 grados. En Iquique, región de Tarapacá,
estará nublado con una máxima probable de 17 grados. Y nosotros nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.